Seguimos esta tarde de Esplanada y lo hacemos de la mano de una cuentista de pura cepa, cuentista de nacimiento. Ella es Raquel López. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Vamos a, si te parece bien, hacer un ejercicio de memoria, porque los cuentos a veces nos roban el tiempo, bueno, más bien nos lo regalan. El problema es que la última vez nos quedamos sin tiempo para conocer la explicación. Lo que hemos hecho, coger el fragmento de tu último cuento, que ¿cuál era? El herrero y el diablo. Te hemos puesto a prueba, para ver si se lo sabía. Se lo sabe, aprobado, notable. Pues, ¿qué te parece si lo recordamos? Estupendo. Pues vamos a ello. Pues dicen y cuentan, y puede que sea verdad, que había un herrero que tenía muchos hijos y que por más que trabajaba, el trabajo pues no le daba para poder alimentar a esos hijos. Y un día, enfadado como estaba, salió de la herrería y caminando iba maldiciendo: ojalá tenga mucho dinero para poder alimentar a mis hijos y sería capaz de venderle mi alma al diablo. Y me creas o no me creas, por allí pasaba el diablo. Y al escucharlo le dijo: oye, ¿eso que has dicho es verdad? Y dice: sí, claro que es verdad. Y dice: pues yo soy el diablo, ¿firmamos un contrato? Oye, que lo firmaron. 10 años le daba el diablo al herrero y en 10 años vendría por él. Y se marchó. Y a partir de ese momento, cuando el herrero volvió a su casa, empezó a tener más clientes y, claro, a tener más trabajo y más dinero. Y le iba todo muy bien. Así que se olvidó de aquellas penas y de lo que le prometió al diablo. Dicen que un día, por allí, por la herrería, pasó Nuestro Señor y San Pedro, que tenían al borrico pues que le faltaba una herradura. Y mientras el herrero estaba haciendo su trabajo con el borrico, San Pedro, que sabía todo lo que había pasado, se acercó al herrero y le dijo: ahora habla con nuestro Señor. Y el Señor, cuando terminó, le dijo: ¿qué le debo, buen hombre? Dice: nada, no me debe nada, que a mí las cosas ahora me van muy bien. Y el Señor le dijo: pues pídeme 3 deseos que te los concederé. Y entonces San Pedro se acercó por detrás y le dijo: pídele la gloria. Pero el herrero le dijo: mira, tengo ahí fuera un banco que cuando yo estoy cansado y quiero salir a sentarme, pues siempre hay alguien al sol. Pues mira, ¿sabes lo que quiero? Que quien se siente en el banco sin mi permiso, que de allí no se puede levantar hasta que yo lo diga. Ah, ¿es eso lo que quieres? Sí, eso es lo que quiero. Pues tienes otro deseo. Y San Pedro: pídele la gloria. Pero el herrero le dijo: mira, tengo un peral, que cuando yo salgo de trabajar y quiero comerme alguna pera, pues ya algún zagal del pueblo se las ha comido. Así que quiero que quien se suba al peral, sin mi permiso, no pueda bajar de él. Ah, pues concedido. Venga, te queda un tercer deseo. Y San Pedro: pídele la gloria. Pero el herrero le dijo: mira, en el banco tengo una manta, y cuando es invierno, quien se sienta en el banco se abriga con la manta y yo, si me siento, paso frío. Pues quien se ponga mi manta, que no se pueda mover. ¡Hala, pues deseo concedido! Tiene a medio pueblo paralizado el herrero. Espera, que de momento por allí no pasaba nadie. Así que se va San Pedro y el Señor y pasan los 10 años. ¿Y quién llega? Pues un enviado del diablo. Llega uno de los demonios del infierno, que le dice: herrero, que han pasado 10 años y vengo a llevarte. Dice: ay, pues yo no contaba con esto. Pues venga, vamos caminando, que nos tenemos que ir al infierno. Y entonces el herrero le dice: pues mira, mientras apago la fragua, siéntate en el banco y espérame. Y el diablo se sentó allí. Y cuando salió el herrero dijo: venga, vamos. Pero el diablo, que no se podía mover. Venga, vamos. Y que no se podía mover. Así que el herrero cogió un hierro bien candente de la fragua y empezó a pegarle. ¡Ay, déjame!, decía el diablo, déjame. Y a pegarle, déjame, que no te llevo al infierno. Pues allá que se va el diablo con las manos vacías. Lo cuenta en el infierno y dice otro diablo: pues mañana iré yo. Y al día siguiente va otro de los diablos, se presenta en la herrería y le dice: venga, que soy un diablo y nos tenemos que ir al infierno. Y el herrero dice: bueno, pues me tendré que ir. Mira, hace un poco de fresco hoy. Espérame sentado en el banco, abrigado con la manta, que yo recojo y nos vamos. Pues allá que el diablo, que le había dicho su compañero: oye, no te sientes en el banco no se sentó, pero sí que se abrigó con la manta. Y cuando salió el herrero, pues otra vez lo mismo: venga palos. Y el demonio se fue con la condición de que no se lo llevaba. Llegó al infierno y lo contó todo. Y allí había, el diablo más diablo de todos, el más malo, el diablo corujo.
que dijo, mañana voy yo y a mí no me engaña. Y al día siguiente fue y no le quitó ojo al herrero y dijo, venga, vámonos. Dice, bueno, pues hoy será la de verdad, voy a merendar y que sea lo último que coma en esta vida. Y el herrero merendó y le dijo, ¿me traes una pera que me la coma de postre? Y el diablo, como el peral estaba allá al lado sin quitarle ojo, se subió al peral, pero no pudo bajar. Y otra vez lo mismo, el herrero venga palos, hasta que el diablo le prometió que no se lo llevaba. Pues se fue para el infierno y el diablo dijo, pues mira, no pasa nada por un pecador que no nos llevemos. Así que el herrero vivió durante muchos años, pero se hizo viejo. Y un día se levantó, yo qué sé cómo se levantó, que le dijo a su mujer, dice, yo creo que me voy a morir. Mujer, prepárame algo de almuerzo y la bota de vino, y si me muero, ponla en mi ataúd, porque yo no sé lo que se tarda en ir al cielo. Pues mira, que se murió ese día. Y la mujer, con toda la pena, pero hizo lo que su marido le había pedido, le puso merienda y la bota de vino en el ataúd. Y cuando el herrero se despertó, pues él cogió su bolsica con su comida y su bota colgando del hombro y se fue camino del cielo. Y cuando llegó tocó a la puerta y San Pedro salió a abrir. Dice, oye, que soy el herrero. Dice, ah, no, tú no puedes entrar aquí. Dice, ¿cómo que no? Dice, ¿tú no te acuerdas que le vendiste tu alma al diablo? Aquí no puedes entrar, así que vete para el infierno. Y el herrero se fue al infierno, tocó la puerta y cuando dijeron desde dentro, ¿quién es? Dice, soy el herrero de Retamar. Y que todos sabían quién era y lo que les había pasado, sus tres compañeros decían, el herrero de Retamar, atrancad, atrancad. Y no le dejaron entrar. Así que el herrero volvió a subir al cielo. Oye, San Pedro, que en el infierno no me quieren, me tendrás que dejar entrar. Dice, no, aquí no puedes estar. Pues allá que se volvió a ir otra vez al infierno. Tocó otra vez la puerta. ¿Quién es? El herrero de Retamar. Atrancad, atrancad. Pero entonces un diablo decía, a ver si nos están engañando. Y abrió la puerta. Pero claro, para abrir la puerta poquito y ver si hay quien hay al otro lado, tienes que asomar la nariz, ¿no? Pues en cuanto que vio quién estaba al otro lado, cerró tan rápido la nariz que se la cortó. Y entró al infierno diciendo, ¡ay, ay, que es el herrero de Retamar, no lo dejes entrar! Mira, el herrero se fue para el cielo otra vez. Y cuando estaba allí en la puerta, delante de San Pedro, dice, yo no sé si voy a acabar en el cielo o en el infierno, pero a mí me ha dado hambre. Así que voy a comer. Sacó su bolsica, empezó a comer, y le dijo a San Pedro, ¿quieres? Dice, no, que aquí en el cielo no comemos. Y entonces sacó la bota y dice, pero vino sí que querréis, que el vino yo sé que os gusta. Dice, bueno, un poco. Y cuando San Pedro cogió la bota y se la empinó, el herrero se coló en el cielo. Y ay, se perdió por entre todas las almas que había en el cielo y San Pedro decía, ay Señor, un pecador que se me ha colado. Y cuando el Señor lo supo le dijo, ay Pedro, Pedro, que o la cabeza se te ha nublado o el vino te lo has empinado. Y cuento contado, cuento terminado. Y casi de la misma manera que nos despedimos, hasta con los mismos gestos, volvemos de nuevo hablando de este cuento que ya hemos reescuchado para aquellos que no estuvieran el último miércoles con nosotros y aquellos que están este jueves aquí, refrescarles la memoria. Además, un cuento que merece ser escuchado no una vez, sino 1000 millones, porque es un cuento con muchísima historia. Con muchísimos años, además de muchísima historia. Dicen los que saben que es de los cuentos más antiguos que se han encontrado por los motivos que tiene, por los elementos con los que juega la historia, que tiene más de 8000 años. 8000 años, se dice pronto. Se dice pronto, yo no sé contar tanto. ¿Y con tantos años Sí. no ha tenido ninguna variación? Sí, claro que las tiene, porque además lo que yo me he estado documentando y hasta donde yo soy capaz de entender para después contarlo, se puede datar por el lenguaje, por las raíces que tiene el lenguaje. Hasta aquí son mis conocimientos que yo pueda contar. Y sí que tiene versiones. Mira, la que yo te he contado está recogida en un pueblecito de Jaén, en Arroyo del Ojáncano,
Y además se puede escuchar y además ver a los informantes, a las informantes, cómo lo cuentan este cuento en una página web que es muy buena, que es el Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén. Yo lo recomiendo a quienes quieran escuchar cuentos como si te los contara tu abuela. Vamos a repetir la página web para que nadie se nos pierda. El Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén. Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén. Mira, y vamos a hacer los honores y la informante es Caridad Lumbreras Bullón y el recopilador del folclorista es David Mañero Lozano. Esto me encanta, ¿eh? Sí. La fuente siempre hay Sí. que decirla. Hay que honrar Desde a luego. quien lleva muchos años contando esta historia y además es la que a mí me ha gustado porque he escuchado muchas. He leído, mira, te cuento. En el libro, el último que tengo yo, que es de los hermanos Grimm, con la primera edición de los cuentos que publicaron los hermanos Grimm. Ahí está El herrero y el diablo. Después hay otros títulos en distintas ediciones. El diablo en la mochila, Las cartas ganadoras, El peral de la tía miseria, El contrato del diablo y El herrero en el infierno y en el cielo. Esta está recogida en Polonia, esta historia. Sí que hay variantes. Después también hay diferentes fórmulas para narrar este cuento. Sí. Por ejemplo, a mí me gustó mucho de esta, que se repite lo del pom pom. ¿Quién es? El herrero de Retamar, atrancad, atrancad. Y Retamar es un pueblo de Almería. Pero bueno, las historias no tienen fronteras, entonces van cruzando los caminos. Siempre hablamos de la historia y una de las cosas más importantes es el final. Un final que a veces también tiene variantes. Sí. Porque según los títulos que yo te he ido dando, tienen motivos distintos, elementos distintos dentro del mismo cuento. Por ejemplo, hay la que yo te he contado cuando el herrero le dice el señor que le da 3 deseos, pide un peral donde nadie se pueda bajar de él, una manta y un banco. Hay en otras ediciones que piden una mochila o un saco. Y tiene sentido con el título, además, Claro. El herrero y la mochila. Sí, porque cuando llega el diablo a por el herrero, lo mete en el saco y apalea al diablo. Luego hay otro que es el de las cartas ganadoras. Pide una baraja mágica. Y entonces va jugando con la baraja y cuando llega al cielo y San Pedro le dice que no puede entrar porque le ha vendido su alma al diablo, le dice, bueno, pues echamos una mano a las cartas. O otra versión es que en un descuido de San Pedro echa la baraja dentro del cielo y dice, ¿me dejas que pase a por ellas? Y una vez que entra, allí se queda. Y el último, el de la tía miseria, que esa es una de las versiones más conocidas además por esta zona. En toda España, pero en esta zona se conoce mucho. Que digamos que solo es una parte del cuento. Y aquí cambian los elementos. En vez de ser el diablo, es la muerte. Claro, porque al final estamos hablando de esos adversarios sobrenaturales que han existido a lo largo de toda la historia, ¿no? Esos miedos y temores que hemos convivido con ellos pues, desde hace 8.000 años, por ejemplo. Y fíjate lo interesante que es esta historia, porque de esos seres sobrenaturales tiene los buenos y los malos. Tiene al diablo y tiene a San Pedro, al Señor, también podría ser la Virgen, depende de la época, del contexto histórico, o una ancianita. En el caso de la tía miseria es la muerte, el adversario malo. Y en el peral de la tía miseria sigue todavía en este mundo. No consiguió burlar a la muerte y que la muerte no viniera por ella hasta que no la llame. Y la tía miseria no la ha llamado nunca. Qué interesante. Por cierto, hoy has traído una mariposa Sí. que está posada sobre nuestro sofá de la explanada. Cuéntanos el significado. Bueno, pues esta mariposa también tiene su historia. Te dije que la semana pasada estaba de gira por tierras de Castilla y León y el último punto fue Madrid. Allí había un encuentro estatal sobre violencia vicaria y violencia institucional. Y yo allí fui a contar una historia arquetípica sobre un tipo de esta violencia, de violencia vicaria. Y ese es un proyecto creado a partir del asesinato por parte del padre de 2 niñas. Y salió ese proyecto de las mariposas de Nerea y Martina. Así que son madres y gente de toda España que teje mariposas para que se vayan dando a conocer y que esto no siga pasando.
muy importante, ¿no? Muy También, y importante. cómo a través de la cultura, de la Sí. literatura y a través de los cuentos también podemos visibilizar, Sí. que también es fundamental que todo sea altavoz, también esto. Se ha creado un cuento en formato algún ilustrado para poder llegar a las aulas de los más pequeños y poder explicar qué es esto. Pues mira, me iba a poner la mariposa, pero me han dicho, no te la pongas aún, que así la podemos mostrar en pantalla. Ahí la están Mira, hay viendo. una cosa que no quiero que se me olvide. No, no, dila. Mientras me pongo yo la mariposa. Sí, del cuento El herrero y el diablo, es que también hay un podcast de más de 1 hora de duración que solo habla de este cuento. Quien quiera tener más información de esta historia, el podcast es Iberoamérica de Cuento. Muy, muy interesante para que... Iberoamérica de Cuento. Iberoamérica de Cuento, sí. Y allí lo pueden, con que pongan en el buscador Iberoamérica de Cuento y el título del cuento, El herrero y el diablo, les sale enseguida, porque hay muchos números de Pues este nos vamos podcast. con deberes para casa, Sí. Raquel. Muy bien. Sí, sí. Pues con esto nos vamos a quedar, si te parece bien. ¿Hay un dato más que nos quieras dar? Tiene que ser rápido, dispara. No, ahí ¿No? creo que lo hemos contado todo muy rápido y que se cuente, por favor, estos cuentos, una vez que están dichos aquí, de forma bastante resumida, pero son de ustedes, a contarlos. A contar cuentos. Muchísimas gracias, A ti, Raquel Carlos. López. Te volvemos a ver dentro de unas semanitas. Sí.